Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. El apóstol Pablo enviando esta carta a los hermanos en Colosas. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Vamos a leerlo hasta el versículo hasta el versículo 17. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 17. Y vamos a leerlo dando honra al Padre, dando honra al Hijo y dando honra a su Espíritu Santo. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Oremos. Padre, en esta noche te pedimos, oh Dios, que nos guíes a toda justicia y a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice, oh Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así podremos nosotros ser testigos. Te pido hoy que por medio de tu Espíritu podamos, Señor, entender y comprender tu palabra y atesorarla en las tablas de nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos mediante tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a analizar estos textos de Colosenses, una carta que el apóstol Pablo envió a los hermanos en Colosas. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean
a vosotros de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vemos cómo en el capítulo 2 y el versículo 8 en adelante que leímos, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta hoy por medio de esta palabra que él dejó escrita, guiado por el Espíritu Santo, y nos dice que no dejemos que nadie nos engañe. Y dice que no debemos dejar que nadie nos engañe. Y el apóstol Pablo dice por medio de qué cosas los hombres en ese tiempo estaban queriendo engañar a los hermanos de Colosas. Porque en el tiempo del apóstol Pablo, el idioma y la cultura que más reinaba en esos tiempos era la cultura griega. Entonces los griegos eran conocidos por hombres sabios, por hombres que buscaban la sabiduría. Y eran hombres que tenían muchas formas de poder introducirse a la gente y así arrastrarlos y traerlos a sus creencias y costumbres. Entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Colosas: miren que nadie los engañe por medio de esas filosofías huecas y sutilezas. Y les dice que como en las tradiciones de los hombres, dice, eran instrumentos que ellos usaban para arrastrarlos. Y dice el apóstol en la última parte del versículo 8, dice, y no según Cristo. O sea que estos eran hombres que quizá estaban introduciéndose entre los hermanos en la iglesia de Colosas. Y vemos cómo el apóstol Pablo está él exhortando y animando a los hermanos. Y dice en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Colosas, y hoy nos dice Dios a nosotros por medio de su palabra, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos cómo aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que en Cristo estamos completos, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo creo que a estos hermanos en Colosas estaban entrando falsos maestros y les estaban enseñando que en Cristo ellos no estaban completos. Los falsos maestros estaban entrando a las iglesias en Colosas y estaban enseñando que necesitaban hacer otras cosas para ellos poder estar completos y obtener la salvación. ¿Y cuáles eran esas cosas de las cuales ellos estaban siendo atacados, por las cuales los falsos maestros estaban enseñando a estos hermanos que necesitaban para que ellos pudieran estar completos en Cristo? Vemos que el apóstol les dice que nadie los engañe, que no se dejen engañar. Y les dice, ¿por qué? Porque en Cristo ustedes están completos, o en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 10 él les dice, y vosotros estáis completos en él. ¿En quién él? En Cristo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Y les dice, y vosotros, dice, en el versículo 11 les dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Ahora vemos
que quizá los falsos maestros les estaban enseñando a ellos que tenían que guardar ritos de la ley, o les estaban enseñando a los hermanos que tenían que circuncidarse para ser salvos, conforme al pacto que Dios había hecho con Abraham, que él tenía que circuncidar a todo varón, que iba a ser del pueblo de él. Ahora, aquí el apóstol en el versículo 11 nos dice, no solo que estamos completos en Cristo, sino en el versículo 11 nos dice que también en Cristo fuimos circuncidados. Con circuncisión, dice, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, él sí fue circuncidado. Cristo, él fue el único que cumplió la ley completamente. Entonces, en él nosotros fuimos circuncidados. O sea que el apóstol Pablo está confrontando a estos falsos maestros y les está diciendo a los hermanos de que ellos no necesitan circuncidarse con una circuncisión hecha por mano de hombre o por mano humana. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, como dando a entender que si ustedes ya recibieron a Cristo, que si ustedes ahora ya creen en el Señor Jesucristo como Salvador, ya fueron circuncidados en Él. Y dice en el versículo 12 también, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El apóstol Pablo nos dice que espiritualmente nosotros sepultamos este cuerpo en Cristo. En Él también dice, fuimos sepultados en su bautismo. Y dice que así como Él fue bautizado, pero Él salió de las aguas, dice que así también en Él también fuimos resucitados, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, en el versículo 13 dice que, y a nosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. O sea que nosotros éramos incircuncisos. O sea, nosotros éramos, porque una persona incircuncisa, ¿qué le dijo David a Goliat cuando él vino a él? David le dijo filisteo incircunciso. Ahora, ¿qué significa incircunciso? Una persona incircuncisa, cuando le decían a esto a una persona, en ese tiempo, en nuestros tiempos, si a nosotros nos dicen incircunciso, es como si nada. Pero a Goliat sabía que cuando David le dijo incircunciso, es como que le hubiera mencionado a su mamá en estos tiempos. Es como la gente de hoy que insulta a otra persona. Eso fue un insulto para Goliat, porque eso fue lo único que David le dijo, filisteo incircunciso. O sea que David le dijo a Goliat, tú eres una persona sin pacto, sin promesa. ¿Qué vienes? Como diciendo, ¿qué vienes tú a hacer aquí? Porque una persona circuncidada era parte del pueblo de Dios y una persona incircuncisa no era parte del pueblo de Dios. Entonces, David le dice así a Goliat. Entonces, vemos aquí que esas palabras eran como un insulto para Goliat. Entonces, en el tiempo de Pablo, a los hermanos en Colosenses, el apóstol Pablo le dice que nosotros que estando muertos y en la incircuncisión de nuestra carne, nosotros éramos incircuncisos, o sea que éramos sin la promesa de Dios. Nosotros estábamos fuera de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos de sangre ni de carne. Ninguno de nosotros es de la descendencia de Abraham físicamente, pero espiritualmente dice que nosotros, todos los que creen en Cristo, dice, porque así como Abraham creyó, así nosotros los que creemos somos contados en la misma fe también de Abraham. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos y también estábamos incircuncisos, dice, de nuestra carne. Y dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que el apóstol Pablo no solo les dice a los hermanos de Colosenses de que están
de que en Cristo ellos ya fueron circuncidados, en Cristo ellos también fueron sepultados, en Cristo ellos también resucitaron mediante la fe del poder que levantó a Cristo. Y dice que en Cristo también nosotros, Dios nos dio vida juntamente con Él. Dice, perdonándonos todos los pecados. O sea que pecados que quizá nosotros no sabemos que vamos a cometer de aquí hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. Porque nadie puede decir de aquí que en adelante que no va a pecar. O sea, de que no va a fallar en cualquier otra cosa. Porque nosotros podemos fallar, porque pecar es errar. Pecar es desobedecerle a Dios, fallar al blanco, que es obedecer la palabra de Dios. Entonces cualquiera de nosotros puede fallarle a Dios de aquí en adelante. Pero Cristo, dice la Biblia, que en Él, en Cristo, Él nos perdonó todos los pecados. O sea, pecados que usted y yo podamos cometer en el futuro. En Cristo esos pecados fueron perdonados. O sea, Él pagó el precio por esos pecados. Pero si nosotros no nos arrepentimos, el sacrificio de Cristo no va a ser eficiente si nosotros no nos arrepentimos. Porque dice que es necesario que nosotros también confesemos nuestros pecados. Entonces en el versículo 14 dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros? Era la ley, los decretos de la ley, los decretos que estaban en contra de nosotros. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora en el versículo 16, esa frase, por tanto, o sea, como diciendo, concluyendo, o sea, por tanto, ahora después de lo que les he dicho, nadie os juzgue, dice, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, el apóstol Pablo, o sea, esta palabra es como para aquellas personas adventistas que todavía ellos están en la ley guardando el sábado. El apóstol Pablo dice, Cristo anuló todos esos decretos que nos eran contrarios. ¿Por qué nos eran contrarios? Porque nadie podía cumplir la ley. Ahora, yo le preguntaría a estas personas, y eso nosotros debemos preguntarle a estas personas que son adventistas, ¿está cumpliendo usted toda la ley? O sea, ellos quieren cumplir solo el sábado, pero ¿por qué no cumplen toda la ley, todos los decretos del Antiguo Testamento? Si para cumplir todos esos decretos, eso está tremendo. Cuando uno lee Éxodo, Levítico, en Levítico hay una cantidad de cosas que no pueden hacer las personas. Una cantidad de cosas que si nosotros las analizamos es bien tremendo. Aquellas personas que padecían flujo de sangre, que padecían flujo de qué cosa, esos tenían que ser excluidos del campamento. Hasta que ellos les pasaba esa enfermedad, ellos podían venir al templo y reunirse con los hermanos, con el pueblo judío. Y hay una cantidad de leyes que hay ahí, los sacrificios, todo eso. ¿Será que ellos lo siguen haciendo? Si quieren seguir guardando días como eso. Habían alimentos que ellos no podían comer, una cantidad de alimentos que dice que con pezuñas no comerás, estos alimentos no comerás. Ahora ellos quieren todavía seguir guardando eso, no comer esos alimentos. Ahora el apóstol Pablo le dice a los hermanos, nadie los juzgue, porque estaban entrando falsos maestros enseñándoles a ellos, ustedes no están completos en Cristo. Cristo sí murió, pero ustedes todavía necesitan seguir cumpliendo la circuncisión que dice ahí. Necesitan todavía seguir cumpliendo varios decretos de la ley. Y el apóstol Pablo le dice,
Eso no es así. Ustedes están completos en Cristo. En Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, por eso Él dice en el versículo 16, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Ok? ¿En qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla en comida o en bebida? Se está refiriendo a los alimentos que no se podían comer en el Antiguo Testamento. Habían alimentos que no se podían comer. Y por eso el apóstol Pablo le dijo también a Timoteo, le dijo, vendrán falsos maestros que prohibirán abstenerse de alimentos. Eso estaba profetizado. Entonces el apóstol Pablo vio en su tiempo cómo falsos maestros se estaban introduciendo, prohibiendo a los hermanos que comieran, vamos a decir, chicharrón en este tiempo o puerco. Ahora, es cierto que una gran cantidad de carnes es mala, en exceso. Hay una cantidad de carnes, gente que va al médico y le dice que tiene cierta enfermedad y el médico que le dice deje de comer carnes y que no sé qué, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay ciertas carnes que claramente con el tiempo van a hacer un daño en el cuerpo. Ahora, pero el apóstol Pablo dice que nadie debe juzgarnos en comida o en bebida. Y dice, y también dice, o en cuanto a días de fiesta. ¿A qué días de fiesta se refiere eso? A las fiestas que celebraban los judíos. ¿Qué fiestas? La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, fiesta de primicias, fiesta de los panes. Una cantidad de fiestas que ellos celebraban, los judíos. Ahora, ¿qué pasa? Que en este tiempo quieren obligar a la gente también a guardar fiestas. Y la que yo más he visto que la gente quiere que cumpla es la fiesta de las primicias, porque es. Ahora, cada año, una cantidad de falsos maestros, dice el apóstol Pablo, porque él los considera como falsos maestros. Y si la Biblia dice que nadie debe juzgarnos en cuanto a esas fiestas, ¿por qué la gente hoy en día le dice a usted que para que su año sea bendecido, usted necesita dar su primicia a Dios? Ahora estamos aquí desenmascarando esas falsas enseñanzas por medio de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están completos en Cristo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Que estamos incompletos, los falsos maestros. ¿Por qué? Porque dicen que si no lo hacemos, dice, su refri va a pasar vacía, usted va a pasar calamidad todo el año. O sea, ellos necesitan comprar la bendición, pero el apóstol Pablo dice, nosotros, dice, en Cristo, en Él habita todo. En Él nosotros estamos completos. No necesitamos nosotros comprar a Dios para que Él nos bendiga o para que Él nos provea algo. Dios, dice la Biblia, que si las aves que no trabajan, dice que Dios les da el alimento. Y Jesús les dijo a los discípulos, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Ahora, ¿qué pasa cuando aquellas personas, y hay una cantidad de gente, hermano, hay una cantidad de personas que están metidas en esta enseñanza? O sea, enseñando al pueblo a que necesitan cumplir ciertas cosas para que ellos puedan, digamos, quizá ya no dicen para que usted sea salvo, pero sí lo dicen para que usted tenga bendición. Lo mismo pasa con el diezmo. El apóstol Pablo dice, nadie lo juzgue. El apóstol Pablo era el único, digamos, maestro que pudo habernos enseñado a nosotros y decir, hermanos, aplicar, digamos, para nosotros, para el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo estaba capacitado por Dios para enseñarnos y decirnos, hermanos, hay que seguir diezmando, pero hay que diezmar de esta y esta manera. Pero ¿por qué Pablo nunca lo enseñó? En las escrituras no hay nunca una enseñanza de Pablo, ustedes diezmen, pero así, 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 así. Nunca dice el apóstol Pablo eso. Ahora, el apóstol Pablo
es el mejor maestro que pudo haber aplicado eso para nosotros en el Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pablo usa muchos ejemplos del Antiguo Testamento. De la Pascua dice: Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la roca de la cual nosotros hemos bebido. O sea que el apóstol Pablo era un hombre que aplicaba el Antiguo Testamento, lo enseñaba en el Nuevo Testamento. Era un tremendo maestro. Ahora, si él, siendo un tremendo maestro, ¿por qué él no enseñó a que nosotros, hermanos, ahora van a guardar las primicias, pero las van a hacer solo así? Hermanos, ahora en el Nuevo Testamento hay que seguir cumpliendo estas fiestas, pero hay que seguirlas haciendo así. Nunca el apóstol Pablo hizo eso. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nunca hizo eso? Porque como leímos la vez pasada, que todo lo que el apóstol Pablo nos enseñó, ¿de quién lo recibió? De Cristo. Ahora, lo que no enseñó, ¿por qué no lo enseñó? Porque no lo recibió de Cristo. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que aquí el apóstol Pablo dice que en días de fiesta nadie puede juzgarnos. ¿A qué se refiere? A fiestas que hacía la gente, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no estamos obligados a guardar la Pascua, a comer panes sin levadura. Si no, ¿de qué rato estuviéramos nosotros condenados? El pan que nosotros comemos, ¿qué pan es ese? Es pan con levadura. Entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo dice eso. Y dice también luna nueva o días de reposo. ¿A qué días de reposo se está refiriendo el apóstol Pablo? Pues al sábado. Y no solo al sábado, el día séptimo, sino se refiere también a otros días de reposo que se hacían, porque no solo era el día séptimo que se guardaba. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces vemos cómo nosotros estamos completos en Cristo y no necesitamos nosotros estar guardando cosas que se hacían en el Antiguo Testamento para nosotros tener o poder decir, yo voy a hacer esta fiesta o voy a dar mi primicia para que yo todo el año mis frutos, mis graneros estén llenos. Ahora, eso no quiere decir que hayan personas que quieran dar su primer cheque. Eso no quiere decir que hay personas que quieran dar 10, 20, 30% de su entrada que reciben. Pero, porque nosotros no estamos limitados a dar solo el 10%, nosotros podemos dar más. Ajá, depende. Dice, cada uno dice conforme haya prosperado. Y dice, no con tristeza ni por necesidad. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener cuidado y no dejar que nadie nos engañe. Por medio, dice, de sutilezas. ¿Y qué son esas sutilezas? Son cosas que parecen bíblicas, pero no son bíblicas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, la última prédica que hablábamos sobre el fundamento, de que Cristo es el fundamento y cuáles son los manuales que nosotros debemos seguir, pues es la palabra de Dios, mayormente las epístolas, el Nuevo Testamento, donde nosotros tenemos realmente la doctrina para la iglesia, para nosotros. Entonces, todos aquellos que quieren seguir hablando y juzgando de que porque usted no hace esto, porque usted no hace el otro, dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a fiestas, o en cuanto a luna nueva, o a días de reposo. Porque todo, dice, era sombra. Todo es sombra de lo cual ha de venir. ¿Y cuál es lo que ha de venir? La gloria eterna, donde en la eternidad, ¿qué va a haber en la eternidad? ¿Qué Pablo dijo? Cesarán las lenguas, cesarán las profecías.
En la eternidad no va a haber necesario que la gente, de que todo el que quiera entrar a la gloria tiene que entrar circuncidado, no. Porque en Cristo, dice Pablo, fuimos circuncidados y no con una circuncisión, dice, hecha con mano humana. Entonces, en el cielo no se va a estar guardando días de reposo, porque ahí vamos a estar ya en reposo toda la eternidad. Vamos a estar en descanso toda la eternidad. Y por eso, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Cuando él le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. ¿Y qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ahora, esa palabra descanso en el hebreo también significa reposo, también significa paz. O sea, mi presencia te dará paz, mi presencia te dará gozo, mi presencia te dará reposo, te dará descanso. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento? Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿en quién está nuestro reposo ahora? En Cristo. Entonces, nuestros amigos adventistas no entienden eso todavía. Ellos están ahí todavía con las leyes y algunas cosas del Antiguo Testamento. Es triste porque esta gente quizá pasan toda la semana haciendo lo que se les da la gana y solo el sábado se guardan nada más. Solo el sábado supuestamente no hacen nada. Entonces yo conozco personas y yo cuando estuve allá en Guatemala, algunas ocasiones fui a una iglesia adventista. Cuando yo no era cristiano, me invitaron, yo fui a una iglesia adventista. Y, y bueno, ellos cantan, ellos creo que no aplauden y varias cosas. Entonces, ahí están el sábado todo el día casi. Y ellos tienen que cocinar el día viernes. Y el día sábado ellos no pueden hacer nada. El día sábado solo lo que hacen es calentar lo que tienen nada más. No tienen que hacer nada. Pero hermano, eso es imposible. Esa gente que está guardando el sábado está dando a entender que en Cristo no están completos. Esta gente que está tratando de cumplir el día de reposo todavía, es gente que está dando a entender lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Toda aquella gente que se tiene que circuncidar y un montón de cosas que ya vimos. Toda aquella gente que todavía está en las primicias, queriendo guardar eso como doctrina, ese es el problema. Como doctrina para la iglesia, toda esta gente está diciendo, en Cristo no estoy completo. Están diciendo, en Cristo no habita la plenitud de la deidad. Entonces, eso sí ya es tremendo analizar más profundamente eso, bien claramente. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo en Cristo toda la Biblia gira alrededor de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis dice que, dice, y de la mujer nacerá la simiente que te herirá. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, vemos a Cristo profetizado que Él vendría para darnos la victoria. Entonces, cuando Él vino, Él cumplió todo y en Él ahora nosotros tenemos todo lo que necesitábamos y todo lo que necesitamos. Así que cuando nosotros estemos o pensemos que nos hace falta algo, digamos, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo que la doctrina bíblica influye o transmite en nuestras vidas. ¿Qué es lo que transmite? ¿Acaso usted y yo no estamos sintiendo ahorita esa confianza de que en Cristo estamos completos? Y entonces, ¿y qué es lo que le inspira a la gente o qué es lo que le meten a la gente con las falsas doctrinas? Que necesitan hacer esto para ellos estar bendecidos. Entonces esta gente está todo el tiempo, no está en reposo, no está en descanso. ¿Por qué? Porque dicen, si no doy este cheque, Dios me va a decir que soy un ladrón. O si no doy esto, Él no va a reprender al devorador. Un montón de cosas.
Entonces, ¿qué pasa? Que la gente vive más que todo atribulada en vez de hallar reposo y paz y gozo en Cristo. Entonces, yo le pido que se ponga de pie y vamos a orar para que sea Dios produciendo el fruto de esta palabra y que nosotros estemos completamente seguros de que en Cristo nosotros estamos completos y que nadie puede juzgarnos en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, que es lo que tenía que ver con cosas del antiguo pacto. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque tú nos has hablado en esta noche y nos has dado esa palabra, Señor, la cual transforma las vidas, transforma, Señor, nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos, Padre, que están atribulados, todas aquellas personas que no han hallado reposo y no han hallado descanso por aquellas falsas enseñanzas de los falsos maestros que les han enseñado a que necesitan todavía seguir los rudimentos del antiguo pacto para poder encontrar esa plenitud en ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a confiar en esta palabra, en que en ti estamos completos, en que en ti, oh Dios, fuimos sepultados por tu bautismo y que por la fe que te levantó de los muertos en esa resurrección gloriosa, así nosotros seremos también levantados, y todos aquellos que han pasado a la eternidad también serán resucitados, Padre, por ese sacrificio glorioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que tú hiciste en el madero, clavándola, el acta que nos era contraria y anulándola en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra mediante tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y el tiempo con nuestra hermana que está dirigiendo, que nos va a despedir. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder entender cada día su palabra, ¿verdad? Que en Cristo estamos completos. Amén. Gloria a Dios, y así vamos a despedirnos en esta preciosa hora. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Dios mío, por su palabra, Dios mío. Padre Santo, venga añadiendo más bendiciones a su palabra, Señor, aunque su palabra ya es bendita, Dios mío. Siga añadiendo, Padre Santo, de la gloria, Señor, sabiduría y entendimiento, Padre, a su siervo, Dios mío. Siga dándole más palabra, Dios mío. Bendiga, Padre Santo, aquel, Dios mío, que está oyendo esta palabra, que ha oído esta palabra, Dios mío. Bendiga a cada uno por nombre, Dios mío, los que van a ver esta transmisión, Padre Santo, de la gloria, Señor. Padre, en ti encomendamos nuestra alma, nuestra vida, Padre. Señor, vamos a salir de ti, Señor, en esta hora, pero no de tu presencia, Dios mío. Llévanos en paz y en santidad, Padre. Que la gloria tuya, Padre, se manifieste en cada uno de nosotros, Padre. No permita, Dios mío, que nosotros caigamos de su gracia, Padre. Guarda nuestra salida, Padre. Guarda nuestra entrada, Padre mío. Bendiga, Padre Santo, aquel que ha visto, Padre, aquel que ha escuchado este audio, Padre, aquel que ha visto esta transmisión, Dios mío. Que esta palabra, Dios mío, haya caído, Padre, en buena tierra, Padre. Señor, líbranos, Padre, todo peligro, Dios mío. Llévanos en paz y en santidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.